un hombre que dijo con claridad, y así lo dijo, lo digo con claridad, voy a ser gobernador. En diferentes ocasiones usted lo ha visto aquí en Sin Censura, porque fue uno de los más férreos críticos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hasta un conteo hizo para que se fueran mucho a Latinus y a la UNAM, entendió el que entendió. Y bueno, pues es diputado federal, consejero del Poder Legislativo ante el INE, vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y dice Sergio Gutiérrez Luna, voy a ser gobernador de Veracruz. Te agradezco mucho, Sergio, que nos acompañes en nuestros estudios. ¿Cómo te va? Vicente, un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio, platicando de estos temas. Veía hace un momento el interesante reportaje y aquí estamos. Y sí es cierto, vamos con todo por la gubernatura de Veracruz. A ver, cuéntame, ¿lo has ya hecho público, tu aspiración, y qué significa esto? Mira, yo he venido trabajando desde hace bastante tiempo en Veracruz, tratando de construir un liderazgo político en el estado donde nací, y estaba esperando el momento posterior a la elección de Estado de México y de Coahuila. Creo que antes de eso todos teníamos que concentrarnos en esas elecciones, y después de esto, pues decir muy claramente que vamos a buscar la gubernatura de Veracruz por nuestro partido Morena, donde militamos, donde somos, donde hemos aportado, y haciéndolo constructivo. Yo creo que no debemos de perder de vista quienes aspiramos a un cargo lo que ha dicho el presidente López Obrador, que es el tema de la unidad. Para poder aspirar a un cargo necesitas tener buen ánimo con todos los demás para entender que todos los proyectos pueden ser válidos y que el que uno construye es simplemente un proyecto más para aportar a la cuarta transformación que inició el presidente. Así debemos de verlo. O sea que tú pronosticas, tú esperas que el proceso para definir al candidato o la candidata en Veracruz esté libre de madrazos, puñaladas, jaloneos. De nuestra parte, sí. Nosotros tenemos la mano extendida, las puertas abiertas, y así me he comportado todo este tiempo que he estado yo haciendo política en Veracruz, sin confrontarme, sin buscar elementos para darle a los de la oposición a criticarnos, que ese es el punto. El tema de la unidad es para consolidar la cuarta transformación, para seguir con el proyecto del presidente y no dar elementos o herramientas a quienes nada más están viendo qué señalan, sin propuestas, sin argumentos, sin ruta, solo con el ánimo de que le vaya mal al presidente, porque sí, no darle herramientas a ellos, ¿no? Entonces vamos a ir por esa ruta y también un poco tomando en cuenta lo que el presidente ha postulado y que ahora se traslada para quienes aspiren a sucederlo: caminar, recorrer, tener contacto directo con la gente. Esas yo creo que son las premisas básicas, Vicente, y es en lo que nos hemos concentrado. ¿Por qué Sergio Gutiérrez Luna para Veracruz? ¿Y cómo ves a Veracruz? Un estado muy importante en la República Mexicana, que hoy ya gobierna Morena con Cuitláhuac García. ¿Qué ves en Veracruz y por qué tú, Sergio? Mira, yo creo que el estado tiene muchos retos. Creo que lo que tenemos que hacer hacia el frente es política. Tratar de que esos retos que tiene el estado, esas necesidades, los podamos resolver en unidad. ¿Qué pienso? Que una sola persona no puede resolver todo, que necesita el apoyo de la ciudadanía, de hacer una convocatoria amplia para resolver los temas y las necesidades. ¿Cuáles son esas principales necesidades en Veracruz? Yo hago una reducción a una y pienso que de ahí pueden derivarse varias cosas. Empleo. Generas más empleo, generas inversión, mueves la economía y eso incide en, por ejemplo, la seguridad, que es un tema importante en Veracruz, que es un tema importante. Entonces, a partir de eso, tratar de buscar soluciones al problema de inseguridad a partir del movimiento de economía. Creo que necesitamos un líder político que atraiga inversiones. Hoy Veracruz está en una posición privilegiada con el proyecto del corredor interoceánico, de los más importantes del presidente. Tú sabes que Veracruz, por su ubicación, tiene la salida al Golfo y su mercado natural, digamos, es Europa y la costa este de Estados Unidos. Pero con el corredor se abre una puerta muy importante para Asia, para poder tener un intercambio de tecnología, de financiamiento, de venta de productos, que antes no era tan sencillo. Entonces necesitamos potenciar eso. Creo que aparte Veracruz tiene dos grandes
valores que necesitan ser explotados de una manera, digamos, contundente. El campo, tenemos una riqueza impresionante en el campo, y el turismo. Un dato: la playa más cercana al mercado más grande del país, que es la Ciudad de México, la zona conurbada es el mercado más grande, la playa más cercana es Tuxpan. Poca gente aquí en la Ciudad de México lo sabe. Algunos piensan que es Acapulco, pero no, está en Veracruz, es Tuxpan. Necesitamos potenciar esa riqueza que tenemos en materia turística, porque Veracruz es precioso, tiene maravillas que mucha gente no se imagina. Entonces necesitamos una estrategia integral donde tengamos una marca que se llama Veracruz y que detrás de eso hay gastronomía, riqueza arqueológica, tradiciones, lugares hermosos, ríos, playas, valles, piña. Somos el primer productor de ganado. Hermano, yo sé que tú eres de Sonora, pero Sí. te tengo un dato. A ver. El primer productor Nomás de ganado es Veracruz. nomás no me vas a decir que la mejor carne es la de Veracruz, porque ahí sí nos vamos a meter en problemas. El primer productor de carne es Veracruz. ¿Ah, sí? Es Veracruz. El primer productor de productos avícolas es Veracruz. Déjame preguntarte, ¿cómo le ha ido a Cuitláhuac? Yo sé, no, a ver, que no suene a amarrar navajas, y le mando un saludo al gobernador, que creo que ha hecho un intento de que por fin nos sentemos a dialogar sin censura. Ojalá que se dé ese diálogo muy pronto en este espacio libre como el viento, después de muchos años de estarlo buscando. ¿Cómo le ha ido a Cuitláhuac? Te lo pregunto porque, por ejemplo, ahí les encargo a Cayucan, anda uno con el Jesús en la boca en esa zona. Tengo no sé qué tanto, para bien o para mal, haya cambiado una anécdota como esta de un día pararme allá, creo que fue en la esquina allá por Cosamaloapan, y que me paro en una estación de gasolina. Me dice, usted no es de aquí, ¿verdad? Andaba en una pick-up. Digo, no. ¿Por qué? Por cómo habla y por la camionetona. Y me dice, por cierto, por cómo habla y por la camionetona, en cuanto eche gasolina, váyase de aquí, me dijo el señor de la estación de gasolina. Por eso digo, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido al proyecto de transformación en Veracruz? ¿Y cómo está la situación? Sobre todo en esto de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad es un reto importante, que hay que decirlo con una dimensión clara. Traemos una herencia muy drástica en el tema de violencia, pero no solo eso. Se ha ido de alguna manera enquistando en lo social. Tiene razón el presidente cuando dice que hay que combatir las causas. Es evidente que hay que combatir las causas. Pero yo he estado en secundarias, primero de secundaria, donde los niños tienen 12, 13 años, y tú les preguntas a los niños qué quieren ser de grande, y ¿sabes qué contestan, Vicente? Sicario. Eso contestan niños de 12, 13 años, de mínimo 3 por salón. ¿Por qué? Porque para ellos el ideal que ven en narcoseries, que ven en narcocorridos, que ven en el vecino, en el amigo de un amigo, que antes no tenía nada y que ahora le va muy bien, se convierte en un ideal para esos niños y para esos jóvenes. Esa es su aspiración. Entonces ya no solo es lo que ves en un narcocorrido o en una serie de televisión, sino te enteraste que tu amigo pues hace fiestas, tiene coches, y eso es lo que a mucha gente aspira. ¿Qué necesitamos hacer? Pues reeducar a estas personas. ¿Cómo? A través de ejemplos tangibles y reales, donde también los niños y los jóvenes aspiren a hacer eso. ¿A qué me refiero? A un médico, a un ingeniero de la zona, de la región, donde sirvan como ejemplo e inspiración de que el camino del estudio, el trabajo, la dedicación reditúa, y que el espejismo del dinero fácil que representa la delincuencia, pues tiene un desenlace trágico. Entonces es un tema muy profundo, Vicente, que lleva un tiempo, y creo que este esfuerzo debe continuarse. Sergio, mucho se habla de la paridad con justa razón. Algunos estados lo definirán candidatos, otros estados los definirán candidatas. En Veracruz, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se sabe o cómo se define? Mira, estamos todavía en expectativa de que concluya este proceso para determinar o designar al coordinador de la Cuarta Transformación Nacional, y a partir de eso vendrán los procesos para las 9 gubernaturas que estarán en juego en el 24. Hasta en ese entonces se pedirá licencia, ¿no? Hasta en ese entonces acataremos las reglas que emite el partido. Si es pedir licencia, pediremos licencia. Estaremos a lo que el partido diga, que nosotros calculamos será aproximadamente entre
pues, finales de septiembre y noviembre, ¿no? Una vez que concluye el plazo que se ha fijado en el proceso que están para el coordinador de la Cuarta Transformación, empezarán los otros procesos. Nosotros vamos con la idea, con la convicción y con la claridad y con la seguridad de que el trabajo que hemos venido haciendo, Vicente, que ha sido muy, muy profundo, siguiendo el ejemplo del presidente, visitando rancherías, colonias, ejidos, hablando con pescadores, campesinos, petroleros, maestros, apicultores, citricultores, amas de casa, mujeres emprendedoras, con toda la gente, tratar de primero tener un diagnóstico, porque, a ver, la gran pregunta es, yo te estoy diciendo aquí, le digo a ustedes, quiero ser gobernador. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser gobernador? Entonces hay que tener un diagnóstico primero. ¿No te adelantaste mucho? Para ir a tener una ruta. Mira, yo creo que me lo preguntaba muchas veces, siempre traté de guardar las formas. Creo que ya el proceso o la escala que sigue es el 24. Una vez pasada la elección de Domex y de Coahuila, la siguiente elección es la del 24. Y ahí se define, entre otras muchas, la de Veracruz. Entonces, hay que decir también con claridad, el presidente ha dicho, son momentos de definiciones, hay que definirse. Y también mandar el mensaje de que estamos en esa ruta y construyendo esa ruta. ¿Hay ya encuestas? No, no hay encuestas oficiales, evidentemente. O sea, pero ¿cómo definir si en Veracruz la gente estaría dispuesta a apostarle a Sergio Gutiérrez Luna? Bueno, nosotros tenemos nuestras mediciones internas, evidentemente. ¿Y qué te dicen? ¿A dónde te apuntan? Que estamos muy bien arriba, hemos venido creciendo, Vicente. Porque tampoco es secreto que personajes como Rocío Nale, la secretaria de Energía, estaría interesada en entrarle a este proceso para definir el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, que terminaría siendo el candidato o la candidata, ¿no? Se han manejado varios nombres, varias personas se mencionan como posibles aspirantes o personas que desean competir en este proceso. Yo creo que en su momento tal vez lo dirán, veremos, esperaremos. Nosotros estamos en la ruta de construir eso. Nuestros números han ido avanzando. ¿Qué te digo, Vicente? A ver, empezamos esto de cero. Y cuando tú construyes desde abajo, pues van teniendo cimientos sólidos ese proyecto político. A ver, existe el riesgo de que regresen los que se fueron. Ahorita Veracruz es gobernado por la Cuarta Transformación, Cuitlahue García, pero siempre están al acecho los que hemos señalado y exhibido, los Yunes y toda esa camarilla de personajes que, es mi opinión, tanto daño le han hecho al Estado. ¿Cómo ves a la oposición allá? Mira, la veo desdibujada, pero tienes razón. Siempre hay un elemento latente ahí. ¿Cuál para mí es la fórmula de evitar eso? Bien sencilla, la unidad. Ponernos de acuerdo, ir en una misma ruta, tener altura de miras, privilegiar el trabajo que hizo un hombre y que no por intereses personalísimos se vaya a desvirtuar. En eso nosotros estamos de acuerdo. Tenemos que ir juntos. ¿Qué te han dicho? Porque me imagino que compartes con otros actores, otros protagonistas, otras figuras. Voy a buscar la gubernatura de Veracruz. ¿Quién te apoya? ¿Quién está detrás de esta aspiración? La verdad es que en Veracruz mucha gente, muchos sectores, muchas personas ven con buenos ojos el que empecemos o hayamos construido esto desde abajo, con humildad, también con una política clara, Vicente. Lo que yo he hecho es ir con la gente y decirle de frente, primero la verdad. En primera instancia, escuchar sus peticiones, sus necesidades, sus reclamos, sus enojos, que los hay, y que te los digan. Y la obligación de nosotros como representantes populares es escucharlos y atenderlos de buena forma, porque finalmente si tenemos una responsabilidad es gracias al voto de ellos. Y en segundo lugar, decirles la verdad. Cosas que se pueden y cosas que no se pueden, o que van a llevar más tiempo, o convocarlos a resolver entre todos esos problemas. Y eso lo agradece la gente, el hacer política de verdad. ¿Qué le dices entonces a las personas que nos están viendo, a los hermanos y hermanas, amigos, amigas veracruzanos, y sobre todo a los que pueden no tener
afinidad Claro. contigo, que han visto en redes sociales golpeteo, acusaciones, señalamientos. Bueno, el gusto se rompe en géneros. Hay de todo en la viña del Señor, decía mi nana, que en paz descanse. Pero, ¿qué le dices a esas personas? Que la mejor forma de saber qué propone o quién es un político es siguiéndolo, viendo lo que hace, escuchándolo. Y cuando hay consistencia, se genera confianza, Vicente. Cuando uno es consistente en su decir y su actuar, la gente lo percibe. Que vean lo que estamos haciendo, que escuchen lo que proponemos y que con base en eso formen su juicio. Yo soy muy respetuoso y el tema de la política el día de hoy es convencer a la ciudadanía con hechos y con acciones. Y también con la personalidad que le evalúa a la gente. A la gente ya no se le engaña, ¿eh? La gente sí distingue las cosas. Definitivamente. De aquí hasta que se defina esto, de las reglas para el proceso en Veracruz, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer Sergio Gutiérrez Luna? Hay tantos temas. Cuando entrabas al estudio te decían, ¿cómo hay temas? El proceso interno rumbo a 2024 por la grande, las coordinaciones en el Senado, en la Cámara de Diputados, los jaloneos, el último tramo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que será de inauguración de grandes obras. ¿Cómo ves esto? Yo creo que como el momento donde se están consolidando muchas cosas y planes que hizo el presidente que van a darse, un momento donde el presidente tuvo mucha claridad en dar el mensaje e insistir en el tema de la unidad hacia todos y también como una obligación de quienes estamos en la cuarta transformación de ayudar. ¿En qué? En la difusión, en el debate, en el apoyo al presidente, en atender a la gente, en hacer nuestro trabajo. Es la forma en la que ayudamos al proyecto. Necesitamos poner nuestra parte. El presidente es un hombre y un líder político el cual debe ser acuerpado por todos los que estamos en la cuarta transformación. Y esa es la ruta que debemos seguir en esta recta final. Yo coincido con el presidente en que la unidad es elemental y básica. ¿Ya definiste por quién vas en este proceso interno? Claro, desde hace mucho tiempo. Fui el primero que se definió por mi amigo Adán Augusto López Hernández, un político de primera. Creemos que es una persona que ha hecho bien su trabajo, que construye acuerdos, que puede ser un gran personaje para encabezar los trabajos de la cuarta transformación. Y lo hemos dicho en positivo, porque todos tienen cualidades. Evidentemente todos tienen cualidades, pero uno pues tiene afinidad con alguna persona, que en este caso es Adán Augusto López Hernández. ¿Cómo ves el proceso interno? ¿Cómo arranca? Seguramente antes de que entraras al estudio estabas escuchando el tema de Jacob Polensky, que levanta la mano de último minuto, diputada como tú, tal vez no con la afinidad que acabas de manifestar, pero en fin, ¿cómo ves este todavía intento de unidad al interior de la coalición Juntos Haremos Historia rumbo al 2024? Creo que empieza bien. El Consejo Nacional de Morena, al aprobar por unanimidad las reglas, al aceptarlas todos los aspirantes, creo que manda el mensaje de que se empieza con el pie derecho. Ahora viene la ruta importante, que son los recorridos que van a hacer todos, donde tenemos que privilegiar el no caer en provocaciones. Arriba, pero también abajo, ¿eh? Porque muchas veces se calientan los ánimos en la base y eso tenemos nosotros que atemperarlos para no alimentar. Y en las redes se sueltan los demonios, ¿no? Así es. Eso tenemos que ayudar a no maximizarlo, a temperarlo, a que sea algo más propositivo. Entonces, ¿tú sí estás de acuerdo en que no haya debates para no Yo creo que está generar bien la más regla de que no haya debates, ¿no? No dar pie a la tentación para malinterpretaciones o generar polémica. ¿Qué piensas de la aspiración de Jacob Polensky? Mira, no la conocía, creo que hay que analizarla, no sé exactamente qué dijo. Pues que va a buscar ser la séptima corcholata, eso en mis palabras, ¿no? Que va a buscar estar incluida en la encuesta, ¿no? En este proceso, algo que sorprende a propios y extraños. Ayer pidió licencia, dice, con esa intención. Vamos a esperar a ver qué dice Mario Delgado sobre ese tema. Ya lo dijo aquí en Sin Censura ayer, no puede ser posible, ya están establecidas las reglas que se acordaron en el Consejo Nacional y creo que estuvo
palabras más, palabras menos, no atenta o distraída, dijo Mario Delgado. No sé si lo quieras escuchar para opinar. No, a ver, me quedo con lo que me dices y yo creo que en este momento tenemos que cerrar filas con el presidente del partido. Así de sencillo. En otro tema, porque sé que es un tema sabroso para ti. A ver, ¿cuál? Y también para mí. Este señor tenía su countdown, su conteo regresivo para que se fuera Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y por fin se fueron del INE. Hace unos días estuve por allá y se respira diferente, sobre todo por su servidor, que fue también muy crítico de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y ahora se ve un INE diferente con Guadalupe Tadei como consejera presidente. De hecho, hubo reunión en Palacio Nacional. ¿Tú cómo ves a la autoridad electoral ahora con otra dirigencia? Primero, qué gran daño le hicieron al INE Lorenzo y Ciro. Usaron esa institución de todos los mexicanos para su promoción personal. Usaron los recursos públicos, las plataformas, las cuentas del INE para posicionarse políticamente. Eso es algo inaceptable, inadmisible, que no hay que olvidar, Vicente. O sea, hay que recordarlo en cada momento, así como sacaban ahorita la nota de Arne. O sea, hay que recordar que hubo dos personajes que utilizaron una institución para una plataforma política y con una acción política de oposición en contra del gobierno, cuando su obligación era de ser árbitros. ¿Qué veo ahora? Nuevos aires, una nueva etapa que creo inició bien la presidenta Tadei. Acciones, primero, dijo que no iba a tener cuenta de Twitter. Un poco para contrastar, o sea, el mensaje era ese. Estos cuates, Lorenzo y Ciro, abusaron y ella dice, pues de entrada yo solo voy a comunicarme a través de la vía institucional. Ve el contraste. Segunda, se reduce el sueldo, que es algo que lo que Lorenzo y Ciro nunca tuvieron la sensibilidad de entender, que no todo es su burbuja, que el país demandaba austeridad en el ejercicio de cargos públicos. Por más autónomos que fueran, reciben dinero público. Era su obligación. Y debo de decir, la percepción que tengo, ya lo platicaré con Guadalupe Tadei cuando nos conceda una entrevista, es que esa decisión le ha generado ruido al interior de aquellos que todavía defienden los intereses que dejaron Ciro y Lorenzo, ¿no? Claro. Que no se quieren bajar el salario como ella para estar de acuerdo a la Constitución, ganar menos que o no ganar más que el presidente de la República. Ese fue un debate que siempre les dije ellos. Tú recordarás que se rasgaban las vestiduras diciendo que defendían la Constitución y que sus cargos y que la ley. Pero la única parte de la Constitución que no leían era la que decía que no podían ganar más que el presidente. Ahí estaban ciegos. Esa parte de la Constitución nunca la veían y se hacían los sordos cuando se les decía. Entonces vemos un buen ambiente, vemos una presidenta que se ha dedicado a hacer su trabajo, que no necesita ser protagonista, ni estar en medio, ni estar en red, ni estar todo el día hablando para trabajar. Y eso yo creo que se aplaude para generar un contraste. Hay buen ambiente, estamos ahorita como consejero del Poder Legislativo allá. Ahora que hay sesión los invito a todos para que nos acompañen. Claro que sí, ahí te vamos a tomar la palabra y también vamos a definir el INE de Guadalupe Tadei como consejera presidente y el INE que deja Lorenzo Córdoba ya como expresidente hoy a la hora de los presupuestos. Yo quiero ver qué presupuesto se presenta con este INE rumbo al 2024, cuando el presupuesto fue por el que se tiraban al piso, llamándose víctimas ellos, que porque les querían tocar los dineros, ¿no? Pues el tema de ellos siempre fue el dinero. Y a partir de ahí, a partir del dinero, generaron la actitud para hacer su posición política, ¿no? En realidad lo que defendían eran los pesos, cuando en el discurso decían otra cosa, que la democracia, que la independencia. Puro rollo, Vicente. Era el dinero. Para cerrar, Sergio, y obviamente agradecerte que pases a los estudios de Sin Censura, que están abiertos para todos los protagonistas, incluso con aquellos que no me pueden ni ver. Ojalá que algún día Lili Telles y todos estos personajes de la oposición vengan a hablar sin censura frente a frente, cara a cara. ¿Cómo ves con esta oposición este último tramo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Ustedes en el Poder Legislativo tendrán que jugar también un papel importante en la defensa de esta 4T, de las bases de la 4T, porque vienen con todo
con la complicidad o el apoyo, como lo quieran llamar, del Poder Judicial. A través de cuestiones legaloides, esta oposición buscará incluso hasta tumbar el proceso interno de Morena. La boca se me haga chicharrón rumbo al 2024. ¿Qué ves en este último tramo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ves en lo que resta del 2023 y el 2024, Sergio? Oye, antes de ir a eso, mencionaste a Lili Telles. Ya incluso se empieza ahí a pelear con los propios miembros de su partido. Incluso vi ahí una entrevista donde le reclamaba a alguien que había sido plurinominal y que ella sí había ganado su elección, eso dijo. Pero lo que no dice y que me parece un exceso de cinismo es que ella ganó una elección porque iba por Morena y porque estaba apoyada por el presidente López Obrador, a quien traicionó, y ahora está traicionando al partido que la adopta. Es decir, su doctrina y su religión es la traición. Qué grotesco, qué grotesco. Sí, esa es la palabra, grotesco. Es grotesco, ¿verdad? Sí. Y la traición a diestra y siniestra, sin ver a quién, un protagonismo excesivo, sin dimensionar las cosas. A ver, tú pones a Lili Telles sola y no gana la senaduría, ganó por Morena y por el presidente López Obrador, que fue un fenómeno y que muchos ganaron así. O sea, no es un tema exclusivo de ella. Definitivamente. Fue una avalancha. En fin, ¿cómo veo a la oposición? Desdibujada, errática, pero sí puede ser nociva. Sobre todo si se apoya en algunos aparatos del Estado mexicano, como tú bien lo dijiste, el Poder Judicial. Nosotros necesitamos estar en el debate evidenciando por qué el Poder Judicial no puede meterse en las decisiones del Poder Legislativo. Tenemos una mayoría. Entonces, lo que pudiéramos hacer, Vicente, es cerrar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y que decidan los señores jueces. Hablando de traidores, hablando de mujeres y traiciones, decía Vicente Fernández, ¿consideras que raya en traición a la patria lo que están haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo creo que cuando socavan un poder soberano, electo democráticamente por la ciudadanía y una mayoría que toma decisiones, porque para eso es el Poder Legislativo, para tomar decisiones en representación del pueblo. Para eso nos eligieron los ciudadanos. Y cuando ellos de un plumazo lo quitan, están socavando un poder y están socavando al pueblo. Y eso es inadmisible. Es traición. Sergio Gutiérrez Luna, qué fuerte cerramos y me imagino que va a hacer eco esto, va a tener reacciones y te agradezco mucho que estés y que regreses cuando así lo consideres, porque hay muchos temas, hay mucho que hablar y que discutir sin censura. Pues platicamos seguido y te invito a Veracruz un día de estos. Vas a ver que... Eso sí, ya me conoces, con mis propios medios, cuando yo pueda, para que luego no anden levantando falsos los cuando que ya conoces. Cuando puedas, si quieras, te invito unas memelitas por allá, unos huevos tirados, un café lechero, algo de primera. Ahí en la parroquia en la parroquia. Ahí en están en el malecón, ¿no? Ahí en el para que veas que le sé un poquito a Veracruz. No te voy a decir por qué voy aprendiendo poco a poco de Veracruz, pero después te cuento, mi querido. Así como sé que lo llevo de tarea. Así como tú sabes muchas cosas de Sonora, después te cuento. Sergio Gutiérrez Luna, hablando con nosotros sin censura. Oiga.